Grupo 13, litiasis renal. Revisión de artículo, diagnóstico y manejo de litiasis renales en adultos y niños. Docente del cátedra, Dr. Martín Gila Potosino. Universitarios: Daniela Copa, Nelvi Cuellar, Josebel Fanola, Edna Lemes, Gladys Wendy Machaca, Lucrecia Magno, María Rosario Mamani y Carlos Alberto Vargas Ruiz. Una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o las vías urinarias. Como podemos observar y apreciar en las imágenes, vemos cálculos que están siendo obstruidas en los conductos de los riñones. Entonces a eso lo vamos a denominar una litiasis renal, la aparición de cálculos dentro del riñón. Ya, entonces la litiasis renal se dice y se denomina que según el lugar donde se forma un cálculo, el riñón o la vejiga se puede denominar o se puede dar un nombre. Como por ejemplo, hay cálculo renal y también cálculo vesical, respectivamente. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver que hay una obstrucción mayormente donde ese riñón se originan en los riñones y está obstruyendo uno de los conductos renales. Ya, ese también puede bajar lo que es a la vejiga, ya denominándose un cálculo vesical. Bueno, vamos a hablar sobre la epidemiología. La litiasis renal es un problema frecuente en la población general, cuya prevalencia ha aumentado notablemente en los últimos años, aunque está muy variable según el área geográfica analizada. En Europa Occidental, la prevalencia estima el 5% de la población y una tendencia a la recidiva del 50% a los 5 años y del 75% a los 25 años. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y en la población caucásica tiene mayor incidencia que los hispánicos, los asiáticos y los afroamericanos. Esto quiere decir que es más frecuente en la raza blanca. En la incidencia estima el 0,5% en la población. En el varón predomina durante la tercera década de la vida, que esto quiere decir de entre los 40 a 60 años. Y en las mujeres existe dos picos, que en el primer pico está entre los 40 a 60 años, y mientras que el segundo pico sobre la quinta década de la vida, que es mayor a 60 años, como consecuencia de la hipercalciuria inducida por un aumento de resorción ósea relacionado con la menopausia. Es más común en los climas áridos de altas temperaturas como son los ambientes desérticos y tropicales. En los antecedentes, el 30% tiene familiar de primer orden, afecto de la misma enfermedad. Hablar sobre la etiología. Los cálculos renales son estructuras cristalinas incluidas en una matriz orgánica, una mucoproteína constituida en un 60% por proteína y en un 20% por hidratos de carbono. Están compuestos por materiales que normalmente se eliminan por la orina. Se forman en las papilas renales y crecen hasta que de forma aleatoria se rompen y en los fragmentos pasan al sistema excretor. Hasta el 70 al 80% de los cálculos son constituidos por sales de calcio. Los cálculos de fosfato cálcico son poco frecuentes y están formados por apatita a un 7% y por bruchita en el 1% aproximadamente. Un 20% de los cálculos son de estrubita, la cual únicamente se forma en presencia de bacterias y posee en la enzima urasa. Patogenia de la litiasis renal. Es una consecuencia del desequilibrio dentro del organismo que se realiza entre la solubilidad y el precipitado de las sales.
En cuanto a la conformación de los cristales o de los litos, algunos autores indican de que la conformación de los cálculos se realiza dentro de los túbulos. Los cristales se agrupan y estos van a anclarse dentro del epitelio tubular. Sin embargo, existe una gran evidencia de que la conformación se realiza dentro del intersticio medular. Posteriormente, estos se adhieren a la papila, dando lugar a la placa de Randall. Bueno, la clínica de litiasis renal generalmente es variable en cada paciente, pero por lo general es asintomática. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puede ser asintomática en algunos pacientes y en otros no? Porque normalmente cuando el cálculo está fijado en la papila o en el sistema excretor, no hay una irritabilidad del aparato, por lo tanto no va a producir síntomas. Pero sí puede llegar a expresarse como infecciones de vías urinarias recurrentes, lo cual puede llegar a ser perjudicial para el paciente, ya que no se llega a tener un diagnóstico exacto, por lo cual a veces el paciente se automedica o puede hacer un uso inadecuado de antibióticos. ¿Ya? Pero en el caso de que el cálculo se desprenda y descienda por la vía urinaria, esto va a llegar a producir un dolor agudo característico como consecuencia de la distensión de la vía urinaria. A ese dolor se le conoce como cólico nefrítico. También va a presentar dentro de su clínica lo que es la lumbalgia y la presencia de hematuria, ¿ya? Presencia de hematuria o sangre en la orina. El paciente va a empezar a orinar con gotas de sangre y esto va a ser producido por las lesiones que provoca el cálculo por su paso por la vía urinaria. ¿Ya? Esta hematuria puede ser con presencia de dolor o también sin presencia de dolor y puede llegar a ser macroscópica o microscópica. También dentro de la clínica tenemos lo que son las infecciones del tracto urinario frecuentes, que mayormente se va a dar en mujeres, ¿ya? Pero es importante en este caso llegar a descartar lo que es una litiasis renal en caso de pacientes que lleguen al consultorio con infecciones urinarias frecuentes. Ahora hablaremos acerca de lo que es el cólico renal. Bueno, el cólico renal es denominado como el peor de los dolores del ser humano. Incluso puede ser peor que el dolor del parto, o así lo refieren algunos pacientes. ¿Ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Para entender un poco mejor acerca del cólico renal y su función, vamos a hablar acerca de sus mecanismos, cómo se produce este cólico, ¿ya? Bueno, como podemos ver en la imagen, en la imagen de abajo, podemos observar que acá hay un cólico o un cálculo o un lito, como se puede decir, un lito o piedra que está situado en lo que es la región de la pelvis renal, ¿ya? Y vemos acá que está haciendo lo que es una obstrucción, ¿ya? Está obstruyendo la luz de la pelvis renal y también lo que es una región del ureter, ¿ya? Entonces, está situado como si fuese un tapón en esa vía, ¿ya? Entonces,
Si yo tengo un lito o piedra obstruyendo o taponeando el uréter o la pelvis renal, en este caso, ¿qué es lo que va a producir acá? ¿Ya? Lo que va a producir acá es una uropatía obstructiva mecánica. ¿Ya? Esta uropatía obstructiva mecánica lo que va a hacer es que va a aumentar la presión intramural, ¿ya? Porque va a tapar la luz de la pelvis renal y va a obstruir, y al obstruir va a aumentar la presión intramural, ¿ya? Entonces, y si tenemos una presión que está obstruyendo el uréter, o en este caso la pelvis renal, la orina ya no va a poder pasar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a dilatarse esa región y se va a dilatar como si fuese un globo y lo que va a ocasionar es que va a provocar una hidronefrosis, ¿ya? Y la hidronefrosis lo que va a hacer, va a distender los nervios, ¿ya? Por el aumento de líquido. Y luego tenemos acá lo que es la lesión de la mucosa, que esto va a estar provocado por el hito, por la piedra, los cálculos, que como sabemos que el hito es un compuesto orgánico. Y este compuesto orgánico va a lesionar la mucosa. Y al lesionar la mucosa va a producir lo que es la hematuria, ¿ya? Y la hematuria, y al haber hematuria también va a producir lo que es el edema. Y al haber la hematuria, ¿cómo se puede decir? Ese triángulo que es la lesión mucosa, más la hematuria, más el edema, va a producir lo que es la obstrucción, la uropatía obstructiva mecánica, ¿ya? Por tanto, lo que va a producir por último es lo que es el espasmo ureteral, ¿ya? Y aquí un punto muy importante es lo que es la hidronefrosis. Si no va a haber hidronefrosis, no va a haber dolor. Y cuando hay hidronefrosis, presenta dolor, ¿ya? Es la hidronefrosis lo que va a hacer es presentar el dolor en sí. Porque esta va a ser una presión y va a distender aquí lo que son los nervios, que ellos son los que van a hacer provocar el dolor. Luego tenemos lo que son el dolor típico del cólico renal, que es un dolor sordo, un dolor que va a ser intermitente, luego un dolor que no va a ser antiágico, donde el paciente va a cambiar de una posición a otra y va a llegar a sentir dolor en la posición que se encuentre, porque mientras se vaya moviendo también la piedra va a ir moviendo y va a irritar la zona, ¿ya? También va a presentar el paciente lo que es la diaforesis, que es el exceso de sudoración. También este dolor va a hacer despertar al paciente en cualquier momento. Es un dolor brusco que lo va a hacer levantar si está durmiendo. También va a presentar lo que es la intranquilidad psicomotora del paciente. Va a ser un dolor tan fuerte que el paciente incluso va a pensar que va a estar por morir, porque va a ser un dolor demasiado fuerte. Va a presentar lo que es la distensión abdominal y vómito sin náusea, ¿ya? En este punto vale, es importante también saber diferenciar estos síntomas, porque lo que es la distensión abdominal y vómito también puede ser confundido con lo que son con lo que es la vesícula, ¿ya? Puede también tener fiebre, pero es raro las ocasiones que tenga, pero sí puede haber fiebre. También otro punto a tomar en cuenta es que la magnitud del cálculo no va a estar asociada con la intensidad del dolor. O sea, no porque el cálculo o el hito puede ser en diámetros puede ser o muy pequeño. Por ser muy pequeño no significa que el dolor va a ser menor. O si Dentro de las pruebas de imagen podemos ver
que tenemos la tomografía computarizada helicoidal sin contraste. Esta se considera la mejor prueba radiológica para el diagnóstico de litiasis urinaria, ya que puede detectar la mayoría de las litiasis según su densidad, su localización y su apariencia. Puede sugerir la composición del cálculo y nos da muchas ventajas que podemos nosotros verificar dentro de la imagen. Nosotros podemos identificar el cálculo mediante una imagen hiperdensa. Primero debemos reconocer lo que sería el riñón, su posición anatómica y saber también que el parénquima del riñón es homogéneo y no es hiperdenso. Entonces, cuando ya tenemos un lito, nosotros podemos reconocer una imagen hiperdensa en medio del riñón o de cualquier parte de la vía urinaria. Y esto nos va a mostrar una imagen de tomografía computarizada. Otras ventajas que podemos tener es que nos muestra su ubicación exacta. También nos puede mostrar la densidad del lito y la localización y su apariencia también. Y eso también nos puede sugerir la composición del cálculo. Entonces, esta sería la prueba principal. Posteriormente nosotros tenemos la radiografía simple de abdomen. Es una prueba básica, pero solo útil en casos de litiasis radioopaca, sin que se visualicen las litiasis úricas y de santina. Entonces, una radiografía simple no nos va a dar mucha información, pero sí nos va a mostrar un lito cuando la piedra o el lito sea radioopaco. Entonces esta radioopacidad se va a poder ver mediante la radiografía. No nos da mucha más información, tal vez su localización, pero no nos muestra si está obstruyendo o no está obstruyendo, o si su composición no podemos saber de qué es. Entonces, es una prueba básica, pero no es de las principales. También tenemos lo que sería una urografía. Esta va a detectar la presencia de obstrucciones, pero tiene el inconveniente de usar contraste yodado. Entonces va a tener una mayor exposición a radiación. Y también, como sabemos, el contraste llega a ser nefrotóxico. Podemos también evidenciar mediante la urografía si hay obstrucciones, ¿no? O si hay un lito tal vez que está obstruyendo, o si tal vez hay una hidronefrosis, o si hay alguna alteración en las vías urinarias. De esta manera también es muy útil la urografía. La ecografía abdominal, a su vez, es la técnica de elección en las mujeres embarazadas y permite además detectar litiasis radiolúcidas y obstrucciones de la vía urinaria, pero tiene como desventaja la dificultad de visualización de las litiasis ureterales y las de pequeño tamaño. Entonces, nosotros vamos a poder ver en la ecografía un lito de forma hiperecoica. Entonces, esta imagen hiperecoica nos da la sugerencia de que es una litiasis, pero nosotros la vamos a confirmar si nosotros vemos la sombra acústica que presenta. Si tiene esta imagen hiperecoica, tiene una sombra acústica, una parte que muestre una sombra después de la radiografía, es decir, de la ecografía, podemos nosotros ver que es una litiasis en el riñón. También en el estudio bioquímico y metabólico de la litiasis, la presencia de nitritos nos orienta a una infección de vía urinaria. La presencia de cristales y el pH en la orina puede orientar a la etiología de la litiasis. Un hemograma completo siempre debe ser realizado, un ionograma y la química sanguínea que incluye función renal. Los tipos de litiasis son 4: los cálculos de calcio, cálculos de la estruvita, cálculos de ácido úrico y cálculos de cistina. Litiasis cáusica. La litiasis cáusica es la más frecuente de las litiasis renal y puede asociarse a la hipercalciuria,
bruicosuria y la hipocitraturia. También puede causar anomalías metabólicas conocida, forma denominada litiasis cáusica idiopática. La hipercalciuria, causa más frecuente de la litiasis cáusica 60% y del 70% 80% de los hipercalciuria. El calcio urinario acima de 250 miligramos en 24 horas en sexo femenino y en el sexo masculino acima de 300 miligramos a 24 horas. Aumenta la saturación urinaria de sales cáusicas formadoras de cálculos que son los oxalatos y los fosfatos. Disminuye la actividad inhibitoria contra la cristalización de la orina. La causa más frecuente de litiasis renal asociada a hipercalcemia y el hiperparotiroidismo primario, responsable del 5% de la litiasis. Los cálculos están compuestos por los oxalato cáusico, la hidroxiapatita en la mayoría de las ocasiones. Hipercalciuria. Otros entornos que pueden causar hipercalcemia y hipercalciuria son la metastasis, la mieloma múltiple, dolor intensa en el paciente, linfomas, que el linfoma también leucemia y la chirociocosis, enfermedad de Pache, que son sarcoidosis y la intoxicación por vitamina D. En la enfermedad de Pache, enfermedades son óseas que la patógena afecta alrededor de por cima de los españoles mayores de 50 años. Síndrome de Cushing es una infección en la corteza suprarrenal, consecuencia de una producción excesiva de cortisol, hipocortisolismo. Las características son la cara redondeada, hipertensión, roja de la grasa entre los hombros, pérdida de debilidad muscular y estría grávida rosada. Síndrome de leche y aucaslino. Se debe a la ingesta excesiva de calcio y antiácido abisosoluble, la leche y carbonato de calcio. Es menos frecuente desde que existen los antiácidos no solubles. El incremento del empleo del carbonato cálcico para el paciente de la osteoporosis ha hecho que reaparezca el síndrome. La calcemia es normal. Se considera una hipercalciuria idiopática. Antes de establecer ese diagnóstico, hay que descartar otra causa como la acidosis tubular distal, tanto con su forma hereditaria como la esporádica, que son causas de nefrocalcinosis, litiasis renal, insuficiencia renal progresiva, la forma adquirida por otro proceso patológico y la forma proximal de no forman cálculos. Los cálculos de la acidosis renal tubular distal están compuestos por fosfato cálcico y resultan en la combinación de hipercalciuria, pH urinario alcalino, baja concentración de citrato en orina y elevada excreción urinaria de fosfato, el riñón en esponja medular, la diabetes mellitus, la artritis reumatoide juvenil en el uso de prolongado de furosemida. Hipocitraturia. El citrato inhibe la nucleación espontánea del oxalato cáusico y retarda la aglomeración de los cristales perforando de este. Es un potente inhibidor de crecimiento de los cristales
de fosfato cáusico y produce una saturación urinaria de las sales cáusicas. La hipocitraturia es una excreción urinaria menor de 300 miligramos día en ambos sexos. Aparece en 30% de la litiasis cáusica y su principal causa son la litiasis tubular renal y la enfermedad renal crónica. El tratamiento con acetazolamida y la tiazida, la depleción de potasio y de magnesio, la inhibición de la mala absorción intestinal. Lo más frecuente es que no se detecta ninguna causa conocida, situación que se denomina hipocitraturia idiopática. La hiperoxaluria en el organismo humano no metaboliza el eosolato, por lo que este solo puede eliminarse a través de la excreción renal y proviene de dos fuentes: la producción endógena y de la absorción intestinal a partir de los alimentos. La hiperoxaluria se define como la eliminación urinaria de oxalato superior a 50 miligramos día. La hiperoxaluria primaria es oxalosis. Es el resultado de los defectos genéticos bioquímicos del metabolismo del oxalato en el hígado. El tipo 1 se debe al déficit de alamina, glicosilato, aminotransferasa, de herencia autosómica recesiva, que cursa con una excreción urinaria alta de ácido glicólico y eosolato y se manifiesta clínicamente en la infancia con litiasis oxalocáusica gestativamente que progresa hacia nefrocalcinosis y insuficiencia renal. Los pacientes con hiperoxaluria hereditaria de tipo 2 muestran deficiencia en la actividad de las enzimas D, glicérico deshidrogenasa. En la orina aparecen cantidad elevada de oxalato y de ácido 1 glicérico y por tanto cálculos de repetición. Ambas entidades se diagnostican por biopsia hepática y suelen presentar un depósito de oxalato cáusico generalizado en edades tempranas de la vida, que suele condicionar además la aparición de una miocardiopatía y alteraciones hematológicas. La hiperoxaluria secundaria adquirida se ha descrito especialmente en pacientes con trastorno intestinal como fibrosis quística, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y resección ileal. Los ácidos grasos libres en alta concentración ligan el calcio y reducen su concentración intraluminal. Con ello se reduce la formación normal de oxalato cáusico insoluble y existen más oxalatos solubles disponibles para su absorción intestinal. Existe también una forma ligada, por lo general, una ingesta excesiva de alimentos y líquidos ricos en oxalato. Ejemplo, el té, el chocolate, nueces, espinacas y etc. Litiasis úrica. El ácido úrico es poco soluble en orina. El pH urinario de 5, solubilidad de 100 miligramos por litro. El pH 7, 1580 miligramos por litro. Objetivo del tratamiento es reducir el ácido úrico excretado y aumentar el pH urinario. Son los que mejor corresponde el tratamiento médico: quimiólisis,
por la colonización urinaria. Hiperuricosuria. Al igual que la hipercalciuria y la hiperuricosuria son excreción urinaria de ácido úrico superior a 800 miligramos día en la mujer. Deben considerarse inicialmente los valores plasmáticos de ácido úrico para distinguir los estados de los que existen sobreproducción de ácido úrico, en general asociado con la hiperuricemia, de aquellos en los que se observa disminución de su reabsorción tubular, en los que habitualmente se detecta hiporuricemia. Las circunstancias más comunes asociadas a la hiperuricemia son la ingesta excesiva de proteína, las gotas primarias y los síndromes de mieloproliferativo de la quimioterapia y los tumores malignos por la sobreproducción de ácido úrico, mientras que los restos contienen oxalato y fosfato calcio sobre un núcleo de esos ácidos. Es característico en este tipo de litiasis su alto índice de recidiva. Existen otras formas más raras, como ciertos déficits enzimáticos y tubulopatía proximales compleja. Los cristales de ácido úrico se forman en pH ácido, con lo que puede informarse incluso la presencia de normuricosuria, especialmente en pacientes con excesiva ingesta de proteína de original animal y pH urinario persistente por debajo de 5,5. Los estados diarreico aumenta con la concentración urinaria de ácido úrico y la disminuye el volumen urinario por deshidratación y la excreción de una orina ácida por pérdida de bicarbonato. A través de las heces también colabora la formación de cálculos de ácido úrico. Otra forma de litiasis úrica es el uso de fármacos uricosúricos como el probenecid y la salicilato y los contrastes radiológicos iodados. Gracias. Estudio metabólico de pacientes con litiasis renal. Los pacientes con litiasis urinaria se clasifican en bajo y alto riesgo. En el primer episodio de litiasis, el paciente debe realizarse un estudio bioquímico básico en orina y sangre y estudio de composición de la litiasis que nos ayudará a decidir si se trata de un paciente de alto o bajo riesgo. Los factores de alto riesgo de formación de litiasis. Los factores generales, que serían litiasis en edad temprana, niños y adolescentes, familia formadora de litiasis, litiasis en ácido úrico y urato, litiasis con infección. Las patologías que se van a asociar a la formación de litiasis son el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, nefrocalcinosis, enfermedad renal poliquística, enfermedades gastrointestinales, resección intestinal, enfermedad de Crohn, malabsorción intestinal, sarcoidosis. Las causas genéticas de la formación de la litiasis son la cistinuria tipo A y AB y AB, la acidosis tubular renal, fibrosis quística, la litiasis secundaria a fármacos tales como el acetazolamida, topiramato, vitamina C en altas dosis y suplementación de calcio, anormalidades anatómicas asociadas con la formación de litiasis. Las anormalidades anatómicas tales como la estenosis pielo-ureteral, estrechez ureteral, riñón en herradura. El estudio bioquímico básico en primer episodio de urolitiasis, como el estudio en orina, que se realiza mediante la tira reactiva o dipstick, procedimiento urinario, glóbulos rojos, glóbulos blancos, nitritos, pH urinario, urocultivo.
El estudio en sangre, que se va a medir la creatininemia, uricinemia, calcio ionizado, electrolitos plasmáticos como ser el sodio y potasio, proteína C reactiva y protrombina INR. El tratamiento del cólico nefrítico y el abordaje urológico de la litiasis. El tratamiento del cólico nefrítico consta de la hidratación y analgesia a la espera de eliminación del cálculos. Para el tratamiento del dolor suele ser suficiente la combinación de analgesias y espasmolíticos por vía parenteral. Y los AINES tienen como ventajas que actúan en la musculatura lisa ureteral con la inhibición del espasmo ureteral responsable del dolor y también en la disminución de la edema local. Pero debe evitarse en caso de la insuficiencia renal y también utilizarse con precaución con pacientes con la hipertensión arterial. Pero el tamaño de la litiasis es el principal determinante de su eliminación espontánea. Así, la explosión ocurre espontáneamente si la litiasis mide menos de 5 milímetros de diámetro, y en el caso de que es improbable si es con 8 o 10 milímetros, y también en caso de cálculos enclavados. Y el tratamiento general suele ser objetivo principal en la prevención de la formación de nuevos cálculos. Y es preciso asegurar la hidratación suficiente para que el volumen urinario esté entre 2 y 3 litros días. Y el tratamiento médico específico y la prevención de recidivas, se recomienda que los lácteos cubran la necesidad de calcios según la edad, sin efectos también ni excesos. Y la hipocitraturia. La hipocitraturia se eleva por el incremento de la ingesta de proteína de origen animal y también por el exceso de sal. La hiperuricosuria y la litiasis del ácido úrico. La litiasis es la que mejor responde al tratamiento y que se pueden disolver los cálculos existentes y evitar así la no formación de los nuevos cálculos. Por eso, la prevención es muy importante.